vamos a resolver un problema de la unidad de ley de Faraday. El problema dice lo siguiente: suponga que la espira de la figura se hace girar A en torno al eje Y, B en torno al eje X, C en torno a un borde paralelo al eje Z. ¿Cuál es la FEM máxima inducida en cada caso si A, que es la superficie de la espira, es de 600 centímetros cuadrados, omega, que es la rapidez angular con la que gira la espira, es de 35 radianes por segundo, y B, la magnitud del campo magnético, es de 0.45 Tesla? Entonces, la ley de Faraday nos dice que la FEM inducida en una espira está dado por menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, donde el flujo magnético se calcula a través de la integral del producto punto entre el campo magnético y el vector de área, que es perpendicular a la superficie. Entonces, si es que el campo magnético no depende de esta superficie, se tiene que el flujo magnético está dado por esta expresión, donde B es la magnitud del campo, A es la superficie de la espira y el ángulo corresponde al ángulo formado entre el campo y el vector de área. Ahora bien, si la FEM inducida implica calcular la derivada temporal del flujo, esto significa que una de las variables o varias variables pueden depender del tiempo, es decir, el campo magnético puede depender del tiempo, el área de la espira puede cambiar con el tiempo, o bien el ángulo que forma el campo magnético y el vector de área pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, dadas las condiciones del problema, el campo magnético se mantiene uniforme y constante, es decir, apunta siempre en la dirección X y además tiene un valor constante. Por otro lado, la magnitud de la superficie o la superficie de la espira no cambia con el tiempo porque es un valor constante. Y a medida que la espira gire respecto a un eje determinado, eso implica de que el vector de área va a cambiar el ángulo con respecto al campo magnético. Por lo tanto, la tercera opción es la que nosotros vamos a trabajar en este problema. Por lo tanto, al derivar esta expresión de acá, lo único que vamos a derivar va a ser el coseno del ángulo. Al derivar nos aparece este término que es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, y esto es la rapidez angular. Por lo tanto, la FEM inducida está dada por esta expresión de forma general. Entonces, tenemos la magnitud del campo magnético, la superficie de la espira, la rapidez angular con la que gira y el seno del ángulo que forma en algún instante de tiempo. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la FEM inducida, pero la máxima FEM inducida, en el caso en que la espira gire con respecto al eje Y, es decir, al eje que está acá? Entonces, si nosotros vemos una vista en perspectiva, digamos similar a la figura que está en el enunciado, la espira va a girar respecto al eje Y. Eso significa que la espira va a girar hacia adelante con una cierta rapidez angular. Si tomamos una vista lateral, es decir, desde el eje menos Y, en este sector menos Y, desde aquí estamos mirando la espira, entonces vamos a ver la espira que va a girar de esta forma con una cierta rapidez angular. Al girar de esta manera se puede ver claramente que el vector de área, que es el vector perpendicular a la superficie, va a cambiar su ángulo a medida que la espira gire. Este ángulo está dado por el ángulo θ. Por lo tanto, se tiene que el ángulo va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, si nos piden la FEM máxima, tenemos que ver en qué valor el seno de este ángulo es máximo, y de acuerdo a los conocimientos en trigonometría que se tienen de los cursos previos, entonces el máximo se obtiene cuando este ángulo vale 90 grados o pi medios. Es decir, cuando tenemos el ángulo de 90 grados, el seno de pi medios es igual a 1. Por tanto, la FEM máxima va a estar dada por la magnitud del campo, la superficie de la espira y la rapidez angular con la que gira, que es constante. Eso nos va a dar
un valor determinado para la Fem máxima en este caso, que va a ser de 0,945 volt. Luego debemos calcular cuál es la Fem máxima en el caso en que la espira gire respecto al eje X. Entonces, si volvemos a la imagen inicial, el eje X es el eje donde está el campo magnético y la espira está orientada perpendicular al eje X. Por lo tanto, si la espira gira respecto al eje X, el giro puede ser en esta dirección o en esa otra dirección. Horario o antihorario da lo mismo. Entonces, esto sería una vista en perspectiva donde el giro va en esta dirección, omega. Quizás no es muy claro de esa manera, pero si nosotros miramos desde el eje X, es decir, estamos mirando ahora desde aquí hacia allá, el campo magnético viene saliendo de nuestro plano. Entonces ahí se tiene la figura vista desde el eje X positivo. Entonces el campo magnético y el vector de área en este caso van en la misma dirección y saliendo del plano. B y A salen del plano. Si la espira gira respecto al eje X, entonces el vector de área se mantiene siempre en la misma dirección del campo. Eso significa que el ángulo que forma el campo magnético con el vector de superficie en cualquier instante de tiempo es un valor constante, e igual a 0. Entonces, si el ángulo es constante, la derivada del ángulo con respecto al tiempo es 0, por tanto la Fem en este caso, cuando la espira gira respecto al eje X, es 0 en todo instante de tiempo. Finalmente, si la espira gira respecto al eje Z, entonces acá la espira va a girar en esta dirección, hacia adentro del plano. Viendo en una vista en perspectiva, la figura sería algo más o menos así. Y esta es la rapidez angular con la que está girando. Por lo tanto, podemos ver que aquí se forma un cierto ángulo entre el campo y el vector de área. Visto desde el eje Z positivo, es decir, desde aquí arriba miramos hacia abajo, vamos a ver la espira que está girando respecto al eje Z. Este es el campo magnético, este es el vector de área y aquí está el ángulo que va a ir variando a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, la Fem máxima se obtiene precisamente cuando el ángulo es de 90 grados o pi medios. Con ese valor vamos a obtener que la Fem máxima inducida está dada por la magnitud del campo, por la superficie, por la rapidez angular, y eso nos da un valor de 0,945